Es al revés. Comunicación, redes, política, periodismo. Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Con Mariana Moyano. I never thought in my lifetime that I would see anyone come remotely close to Diego in terms of ability with a football. I think we've seen Messi. Un maradoniano. Similar in many ways. Obviously Argentina. Todos lo recordamos jugar contra Maradona. But Diego was incredible. Y también lo recordamos con lágrimas en los ojos cuando ya muerto Diego hizo su relato He juggled the ball all the way out to the center circle. Bang. de los bang de Maradona cuando tiraba la pelota hacia arriba. And he went bang. And he did it again. And he did it. Caía exactamente en sus pies. Un imposible para el resto, contó él. En esa misma emisión dijo la definición más hermosa sobre el Maradona del 86. Unplayable. Gary Lineker. De él estamos hablando. Es al revés. Lineker fue noticia mundial y no por fútbol. O quién sabe sí. Porque en una jugada maradoniana puso en jaque, más que a la BBC, al mito de la objetividad, al mismo tiempo que metía una daga en la política de inmigración del Reino Unido. O de toda Europa. Lineker no da más de inglés. Ama el fútbol, pronuncia con un British inconfundible, es ácido, elegante y lo aman. Es una figura realmente popular. Fue un inmenso delantero de la selección inglesa, máximo goleador durante 1986, jugó en el Barça, en el Leicester City, que es el equipo de sus amores, y está en la BBC. Los dos actores de esta novela son Lineker y la BBC. La BBC, la tía B, Aunt B, como la llaman en Inglaterra. La BBC, junto con el sistema de salud, el NHS, el Servicio Público de Salud, y la Corona, son las tres instituciones más tradicionales de Inglaterra, tan cercanas al pueblo inglés, que tienen una relación, por supuesto, amor-odio, como con todo lo cercano. La BBC es parte de la estructura británica, querida, odiada, pero siempre tenida en cuenta. Podríamos decir que todo empezó con un tuit, pero en realidad el tuit fue la gota, la que rebalsó the cup of tea. Lineker fue expulsado temporalmente de la BBC por un tuit. Ese tuit decía muy críticamente que lo que estaba ocurriendo con la política de inmigración inglesa era una barbaridad, una comparación con la Alemania nazi. Santo cielo, dijo, por supuesto en inglés, esto es horrible. Lo hizo citando un tuit del Departamento de Inmigración del Reino Unido, en el que se veía un video de la ministra del Interior, Suella Braverman, diciendo enough is enough, suficiente es suficiente, refiriéndose a la inmigración. Además de citarlo, Lineker respondió: aceptamos mucho menos refugiados que otros países europeos importantes. Esta es solo una política inconmensurablemente cruel, dirigida a las personas más vulnerables en un lenguaje que no es diferente al utilizado por la Alemania de los años 30. ¿Y yo estoy fuera de lugar? Un mensaje muy crítico, el de siempre. Su discurso fue siempre el mismo con este tema. Y ganó porque volvió y de paso reavivó un debate sobre la libertad de expresión y la parcialidad o la imparcialidad de la BBC, y por supuesto sobre la inmigración. Fue un gran escándalo mundial. Él tiene en la BBC un programa que se llama Match of the Day, donde comentan partidos y jugadas de los partidos justamente del día, y es un tipo muy querido, con posiciones políticas muy claras, muy explícitas, incluso en este tema de la inmigración. Él incluso ha acogido en su casa a refugiados. Siempre ha tenido posición sobre esto. Pero en este caso la BBC fue terminante. Suspendió a Lineker, el presentador deportivo más conocido de la compañía. Y según explicó la BBC, se debió a que la actividad reciente de Lineker en las redes sociales fue una violación de las normas de imparcialidad. Obviamente, esto desató una ola de críticas y una crisis profundísima en la programación de la propia corporación. Sus palabras fueron criticadas por varios ministros del partido gobernante, el conservador, incluida la ministra del Interior, Suella Braverman. Braverman, que encabeza la política para evitar que los inmigrantes crucen el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones en busca de asilo en el Reino Unido,
dijo que los comentarios de Lineker disminuyen o banalizan las atrocidades del Holocausto. Posteriormente a eso se le dijo a Lineker que tenía que disculparse por sus tweets o no podría presentar Match of the Day el fin de semana. Cuando se negó a hacerlo, fue suspendido, lo que dio lugar a una ola sin precedentes de apoyos de exfutbolistas, expertos, comentaristas, periodistas que directamente se negaron a aparecer en la BBC. Esto condujo a que varios programas deportivos del fin de semana no fueran transmitidos o tuvieran que salir cortitos porque no tenían con quién. Se inició entonces un profundísimo debate dentro y fuera de la BBC, con una rebelión interna impensada. La mayoría de los presentadores directamente no fueron. Y las audiencias se expresaron en las redes sociales y se armó un debate público y político fenomenal. La confrontación de Lineker con la BBC abrió un debate muy acalorado en Inglaterra sobre el tema de la libertad de expresión y la influencia del gobierno en la corporación mediática británica. Según los lineamientos de la BBC, sus empleados tienen que ser imparciales en asuntos políticos y deben seguir estrictas pautas en el uso de sus redes sociales. Pero estos lineamientos para el personal que trabaja como planta de la BBC no le cabrían a Lineker porque él está bajo contrato, es decir, que no está vinculado con el área de noticias de la BBC. La actual dirección de la BBC, con Richard Sharp y Tim David, tienen vínculos muy claros, a veces excesivamente claros, con el Partido Conservador, según explicó el corresponsal de El País en el Reino Unido. Y están obsesionados, dice él, con el tema de la imparcialidad. Claro, los conservadores siempre han acusado a la BBC de ser demasiado de izquierda. Y estos directivos viven con la idea de que hay que poner reglas nuevas para ser imparciales. Este debate es interesante para la Argentina, porque hace años, vamos a decirlo, ya en exceso y de modo extemporáneo, porque los medios no tienen ni de casualidad la influencia que tenían hace 10, 15 años, y se ha corrido el eje de relevancia donde se construyen los discursos dominantes. Hoy ha cambiado el paradigma. Pero en Argentina se viene debatiendo el tema de la imparcialidad hace mucho. Una de las reglas de la BBC era sobre el uso de las redes sociales para su personal de planta y que está vinculado con las noticias. O sea, justamente la BBC tomó nota que lo que hoy genera ejes de debate está más ahí, en el propio medio. Una de las reglas decía que no se podía dejar explícito qué habían votado o plantear sus opiniones sobre la actualidad política o inmiscuirse en los temas más crispantes, digamos así, de la política. Tenían que abstenerse de pedir cambios de funcionarios o de políticas para preservar nuevamente esto de la imparcialidad. Y ahí se abre la zona gris. Lineker no es de planta, es un colaborador que cobra cerca de 1,5 millones de euros al año, lo que le da una espalda enorme, pero formalmente no es de planta. Entonces las reglas no le cabrían a él. Pero acá hay otro punto. Lineker es una persona extremadamente popular. Entonces inventaron algo que terminó siendo bautizado como la cláusula Lineker, que es que aunque no sea de planta, se espera que no tome partido. Pero Lineker siempre se ha pronunciado sobre estos temas sociales, por lo que no iba a cambiar. Entonces la BBC dijo que comenzará una revisión independiente de sus lineamientos para el uso de las redes sociales, centrándose en cómo éstas deben ponerse en práctica con todo el personal. Después de anunciar que iba a volver a presentar a la BBC, Lineker tuiteó: por difíciles que hayan sido los últimos días, simplemente no se comparan con tener que huir de tu hogar por la persecución o la guerra para buscar refugio en una tierra lejana. Es muy conmovedor haber visto la empatía con esta difícil situación por parte de tantos de ustedes. Seguimos siendo un país de gente predominantemente tolerante, acogedora y generosa, escribió Lineker. Así que las reglas a partir de ahora deberán ser mucho más claras, porque esto sienta un precedente claramente. Del mismo modo que Lineker se expresó así, también había habido colaboradores de la BBC más conservadores que habían dicho lo opuesto a Lineker, y sobre eso no se armó lío. Claro, no eran personajes tan extremadamente populares como Lineker. Lo que se está diciendo hoy, en realidad, más que buscar la famosa imparcialidad, medios como la BBC lo que deben hacer es promover la honestidad,
más que un intento de asepsia. La discusión hoy en Inglaterra está pasando por ahí. Los medios deberían abiertamente decir cuál es su posición sobre los temas, o los periodistas por lo menos, de modo tal que eso se considera hoy más honesto que la idea de imparcialidad. Se amplía el debate y además, hoy con las redes sociales, la única forma que tiene un periodista de que no se sepa su posición es no estar en las redes sociales, lo cual es casi imposible. El director de la BBC, Tim Davie, anunció el lunes que se iba a llevar a cabo una revisión independiente de las pautas que se deben seguir en las redes sociales entonces. Todos saben que este ha sido un periodo difícil para el personal, los colaboradores, los presentadores y lo más importante, nuestra audiencia, indicó Davie en un comunicado. Me disculpo por eso, agregó. Un dato para no dejar de lado es cómo la BBC habla de sí misma cuando aparecen este tipo de escándalos, y no es el primero. Andrew Marr, el periodista, historiador, muy conocido en Inglaterra, famosísimo y muy querido, directamente dijo que la BBC sobreactúa. En todos estos escándalos parece que hace un exceso de revisión sobre sí misma. En cualquier caso, los escándalos que ha habido han sido de proporciones y muy públicos. Por ejemplo, la BBC misma tuvo que reconocer el error inmenso que cometieron con la entrevista a Lady Di que le hizo Martin Bashir. La propia BBC, en un estudio independiente, tuvo que reconocer que no alcanzó los altos estándares de integridad y transparencia en la entrevista que le hizo el periodista Martin Bashir a la princesa Diana en 1995, según una investigación que se hizo pública recién en mayo de 2021. La investigación concluyó que Bashir actuó de manera engañosa y hasta falsificó documentos para lograr el encuentro con la princesa de Gales. También señaló que la propia investigación interna que hizo la BBC en 1996 sobre lo sucedido fue lamentablemente ineficaz. Así fue que tanto la BBC como Bashir tuvieron que pedir disculpas. Otro escándalo de proporciones fue cuando se publicaron informes falsos sobre las supuestas armas químicas en Irak de Saddam Hussein durante el mandato de Tony Blair. La película Secretos de Estado cuenta este caso de manera maravillosa. También fue escandaloso cuando la BBC ocultó los abusos del presentador Jimmy Savile. Según la policía, Savile cometió abusos sexuales entre 1966 y 2009 en hospitales, centros de atención de enfermos mentales, hospicios y hasta en la propia BBC. Y parece ser que el 73% de sus víctimas fueron menores de 18 años. Así que estas investigaciones se llevaron adelante y concluyeron esto, pero el tema es que pasó mucho tiempo entre el caso y el pedido de disculpas. Savile incluso fue defendido por la BBC y tuvieron que pedir doblemente disculpas. La BBC es, como decíamos, parte de la estructura de Inglaterra, del Reino Unido. En 2022 cumplió 100 años. Primero, por supuesto, como radio en 1922. Ha sufrido censura, cuestionamientos y, como bien dice el país, es parte del alma británica. En la Segunda Guerra Mundial construyó un sentido patriótico y contuvo, y eso aún hoy se sigue valorando. La BBC siempre ha tenido como objetivo hablarle al pueblo, por eso lo de la tía B. Aunque por supuesto el gobierno mete mano. Cuando hay que nombrar al presidente del Consejo de Administración, que luego elige a otros directores, pasan por diferentes fases de análisis y no todos comulgan con el gobierno, pero el gobierno sí que se mete. Richard Sharp, un ex banquero de JP Morgan y Goldman Sachs, presidente de la BBC, es acusado incluso de haberle dado un préstamo a Boris Johnson, así como así, y no tiene reparos en criticar las coberturas de la BBC, porque claramente es un hombre que adhiere no a los postulados de los presentadores parecidos a Lineker. En esta oportunidad, la BBC fue acusada de cobarde, porque todos los diputados conservadores le cayeron a Lineker y sostienen que la BBC debió haber cuidado a su presentador, no mandado solo como tuvo que estar. Porque después de todo, la financiación es el punto de la BBC. Si es del pueblo que la sostiene, pues entonces dicen tiene que escuchar cómo el pueblo defendió a Lineker. En 2022, la BBC recibió 6.000 millones de euros. Y el 70% de ese dinero
viene de lo que pagan tanto los usuarios como las compañías que utilizan lo que la BBC pone al aire. Por ejemplo, una persona que vive ahí tiene que pagar 180 euros anuales para sostener a la BBC. Si no se paga ese dinero, hay una multa que puede llegar a ser de 1.800 euros. Y van a la casa a inspeccionar si esa persona que no pagó está conectada a la BBC, ya sea por antena o por internet. Esa sanción que ejerce el gobierno es el segundo modo de injerencia en los ciudadanos con el vínculo con la BBC. Esto obviamente que es una discusión, sobre todo en un momento en que hay tantas ofertas, y este ha sido uno de los ejes de presión de los conservadores, que lo que dicen es, o haces lo que te digo, o dejo de perseguir a la gente que no paga, y ahí BBC, agua y ajo. Boris Johnson, de hecho, tuvo una fuerte presión sobre la BBC y una guerra especial por la cobertura de la BBC sobre el Brexit. Los productos de ficción también son un tema. De todas maneras, hay que decir que la BBC se ha adaptado de modo fenomenal al nuevo mundo digital. Sus series, por ejemplo, son algo excepcional. Pero claro, las plataformas tienen muchísimo más poder y ahí es que le roban sus éxitos, como ocurrió con Fleabag o Killing Eve, que fueron un éxito y vinieron las plataformas y ¡zas!, se las llevan. Y contra esto no puede hacer nada la BBC porque si bien tiene buen financiamiento, no es tanto como las plataformas de streaming. De todas maneras, pese a esta discusión, cuando hay hechos nacionales que involucran a toda la comunidad británica, la sociedad vuelve a reafirmar el rol institucional de la BBC. Así que Lineker, como buen maradoniano, puso patas para arriba un tema y lo llevó directo al centro de la escena. Y todo por un tuit. Nada más y nada menos. O como deberíamos decir en la era digital. Obviamente que todo empezó con un tuit. Escuchaste Es al revés. Un podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, Seguimos con la opción seguir. coordinación y producción de contenidos, Sebastián Pedrón. Marcelo Figueroa, Fernando Candellas. Martín Castillo. Edición Jorge de Tesanos. Nos escuchamos.